Listo. Esta es la siguiente clase, de lo cual vamos a hablar un poquito sobre las reentradas, ¿ok? Para que tengan la posibilidad de darle continuación a esos movimientos. A ver, ¿qué es lo que sucede aquí? Primero, tiene que haber una mitigación. Mitigación más que nada es cuando el precio llega a la zona, ¿no? Simplemente toca la zona. A eso se refieren bastante con lo que se refiere a la mitigación. ¿Mitigación de qué? De temporalidades altas. En este caso, por ejemplo, esta zonita puede ser una zona, no sé, de 4H, por ejemplo, ¿no? O de 1H. Entonces, de lo cual el precio viene y tiende a llegar a la zona. Entonces, a eso se refiere con mitigación. Ahora, dentro de este esquema, lo que va a interesar aquí, vamos a reducir esto, vamos a ponerlo por acá arriba, y esto sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto, no? El precio a las finales tiende a tocar ese punto de temporalidades mayores. Y nosotros siempre vamos a estar buscando confirmaciones, ¿no? Entonces, aquí comienza el precio, desde este esquema comienza toda esta subida, el precio a las finales, aquí nosotros tenemos un parámetro, ¿no? Tenemos un fractal, perdón. Tenemos este fractal a este fractal. Luego, ¿qué es lo que pasa con el precio? El precio a las finales tiende a retroceder, ¿no? Retrocede el punto y después de eso, pues crea un nuevo fractal. Entonces, ahora, ¿cuál es el nuevo fractal? El nuevo fractal viene a ser este punto de acá arriba y este punto de acá abajo. Eso sería el nuevo fractal. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el precio? ¿No? Nosotros vemos que el precio, por ejemplo, en este caso, el precio ha retrocedido, ha respetado la oferta y desde aquí el precio comienza a caer. Y aquí es donde te hace un rompimiento de estructura, supuestamente. ¿Qué es lo que sucede con estos rompimientos de estructura? Esos rompimientos de estructura te crean falsas zonas de oferta, en donde tú dices, oye, mira, ¿sabes que aquí ya hubo un cambio de tendencia? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el precio? ¿No? El precio va a retroceder, llegar a este punto de oferta, y desde aquí el precio viene y con esto toda la caída. Entonces, lo que realmente no estamos viendo es el fractal. Si nosotros nos estamos observando, el fractal nunca lo rompió. Mejor dicho, si yo quisiera vender, el precio debió romperme este fractal de acá abajo, más no este. Entonces, a esto se refiere que esto rojo que estoy señalando viene a ser la estructura del mercado. Y esto verde que he señalado viene a ser la subestructura. Entonces, cuando el precio me rompe la estructura, es ahí donde hace un cambio de tendencia, es ahí donde el precio ya viene con la caída. Pero mientras que me haga un cambio subestructural, eso significa que estas zonitas, por ejemplo, en zonas de oferta, estas zonitas, en este caso, porque es alcista, pues van a terminar siendo rotas. Entonces, por ello es muy importante fijarnos en esa fractalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al momento de ver eso, nosotros antes de verlo como un boss, ¿no? Como un... Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, ahora sí te escucho. Ya, pero espérate porque se fue la imagen. ¿Qué pasó? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que es el internet mío. Espérate un momentito que cargue. Ya, lo siento, chicos, sino que creo que fue el internet. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede después, no? Al momento de ver todo esto, ahí está, muy bonito, listo. Entonces, al analizar, antes de nosotros decir, oye, ¿sabes que aquí hubo un cambio estructural? Lo que nosotros deberíamos decir es, oye, mira, el fractal primero es este, ¿ok? Este es nuestro fractal. Entonces, ya teniendo identificado nuestro fractal, esto de aquí es liquidez. Entonces, por debajo de esa liquidez, ya sea, por ejemplo, en un nivel 2 o en un nivel 1, ¿no? Es donde nosotros recién vamos a buscar nuestras entradas. ¿Por qué? Porque estos cambios, estos rompimientos, en realidad, no son los verdaderos rompimientos. ¿Por qué? Porque vienen a ser de una subestructura. Entonces, por esas razones he puesto ahí como liquidez. Entonces, antes de eso, del fractal, deberíamos estar buscando el nivel 2 o el nivel 1 para posicionarnos, para irnos a favor de la tendencia, más no en contra, ¿no? Porque estos cambios no son cambios. Entonces, ya teniendo en cuenta un poquito la fractalidad y sabiendo que la fractalidad, al menos de este ejemplo, viene a ser esto, ¿no? Este de aquí, este de acá, esto de por acá, todo este retroceso, esta subida, esta bajada, toda esta subida, a veces no van a llegar hasta los puntos de abajo, simplemente retroceden hasta un PCP, ¿no? O a una zona interesante y luego vuelven a subir, vuelven a bajar y vuelven a subir.
Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ya llegamos a una tendencia mayor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una. Entonces, lo que nos está dando a entender el precio es que realmente la estructura viene a ser esto. Esto viene a ser el impulso. Y todo esto rojo es retroceso. Eso significaría que acá nos tocaría nuevamente un impulso, ya que estamos en zona, pues, de ventas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ya identificamos eso? Ya sabiendo que el precio es bajista, ¿no? Ya sabiendo que el precio es bajista. Entonces, lo que nosotros vamos a ver que el precio, por ejemplo, en algunas ocasiones, va a llegar aquí, en esta zonita de demanda. Y en esta zonita de demanda es donde sube, vuelve a subir, ¿listo? Pero no es capaz de romper un máximo anterior. Pero ¿qué es lo que sucede con el precio? El precio viene y te rompe esa estructura. Entonces aquí es donde se crea el famoso, aquí es donde nace el famoso shock. Nosotros no lo vamos a identificar como shock, sino como un rompimiento, un boss. La diferencia entre un shock y un boss es que el shock se hace en temporalidades mayores. Es un quiebre en donde ya se acaban las compras, por ejemplo, y vienen todo lo que tiene que ver con ventas, ¿no? Por ejemplo. Entonces es un cambio estructural. Ese es un shock. En cambio, un boss es simplemente un rompimiento, rompimiento, rompimiento de estructura. Estos de aquí son boss, esto es boss, esto es boss. Pero para que no nos confundamos, simplemente lo vamos a mencionar como un boss, porque también es un rompimiento. ¿Sí? Solamente es palabrería que últimamente ha salido bastante. Entonces, lo que a nosotros nos va a interesar va a ser ese boss, ese rompimiento, y de lo cual nosotros tenemos, por inercia, tenemos dos puntos, dos zonas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo marco aquí una zonita y marco aquí otra zonita. Entonces, justamente, Carla me decía, ¿no? Eduardo, ¿qué es lo que pasa cuando el precio, por ejemplo, no llega a mi zona, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este nivel 4, y, perdón, este nivel 4 y tengo ese nivel 5, y el precio no llega, no toca esas zonas. Entonces, para eso se buscan los famosos CPVs, estos famosos CPVs. Entonces, ¿qué significan los CPVs, no? En realidad, los CPVs significan catalizadores de pulpa. Mejor dicho, que van a ser las zonitas de demanda, que a las finales te van a dar ese retroceso. Lo que tú vas a ver es que el precio te va a brindar ese tipo de retroceso. Entonces, eso es lo que significa catalizadores de pulpa. Pulpa significa retroceso. Es el precio donde va a rebotar, rebotar, rebotar. Y a las finales, ese punto va a terminar rompiendo ese CPV. Entonces, a las finales, el catalizador de pulpa, ¿qué es? Es simplemente un retroceso. Pero no es cualquier retroceso, sino es un retroceso que sale de una demanda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa después? El precio viene y te rompe esa estructura. De hecho, al final te rompe ese famoso CPV, ¿no? Haciéndote un boss. Entonces, Eduardo, ahora me está creando una nueva zona. Me está creando esta zonita de aquí. Esta zonita de aquí, esta zona nueva que se ha creado, aquí te pongo el primero, ¿no? El primer nivel de demanda, esta zonita de aquí, ¿no? Es la que falla en reacción, lo que indica que la oferta está en control. Ya sabemos que lo que está mandando ahorita es en oferta. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta zonita? Primero, catalizadores de pulva es una zona de demanda, que al final es lo único que sirve es para que el precio dé retroceso, y luego de eso el precio termina rompiendo estructura. ¿Qué es lo que sucede después? ¿Qué es lo que pasa con esta zonita de oferta, ¿no? Esta zonita de oferta, muchos lo conocen como el POI, como un punto de interés, pero otras personas también lo conocen como la famosa FLIC. Esto es el FLIC, esto es la FLIC Zone, ¿no? Simplemente es nomenclatura. La FLIC es lo mismo que un punto de interés, es lo mismo que una zona de oferta. Punto, se acabó. Es la misma soncera, pero con diferente nombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te pongo aquí? No es una zona de interés que reacciona a la demanda previa, ¿no? Entonces, justamente, pues esta zonita, en otras palabras, también puede ser un PCP. ¿Por qué? Porque es un PCP, porque es la zona que a las finales termina rompiendo la demanda, ¿no? Entonces, es una zona importante. Entonces, pueden conocerla como PCP, pueden conocerla como FLIC, pueden conocerla como punto de interés, pueden conocerla como nivel 5 de oferta, como ustedes deseen. A las finales es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Eduardo, si yo tengo tres zonas, ¿no? Tengo esta primera zona, tengo esta número 2 y tengo esta número 3. Lo interesante de esto es que cuando ustedes vean que ha salido de un CPV, listo, de una zonita de demanda, esta zona es la que más interesa, es la que el precio más le llama la atención, a diferencia de las otras zonas. ¿Y qué es lo que sucede con las otras zonas? No les interesa, no les llama la atención.
Simplemente el precio retrocede hasta este primer punto y de este primer punto es donde el precio comienza la caída. Y eso, por ejemplo, ha pasado bastante en las JPY. Por eso es que esta clasecita más que nada se trata para las reentradas. En el caso mío, a mí no me interesaba reingresar en las reentraditas. A mí me interesaban los puntos más altos, los puntos extremos. Por esa razón no le he dado mucho seguimiento a las JPY. Simplemente les he estado viendo, ver si es que llegaban a mis puntos. Pero conociendo esto, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, se buscaba la zonita de demanda, ese retroceso y esa zona nueva que crea. Pero esta zona nueva que crea tiene que romper. Primero tiene que romper, porque si no hay un rompimiento, entonces no me va a interesar. Luego de eso, el precio, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a continuar esa caída, y vamos a encontrar otro CPB. ¿Listo? Primero, antes de ingresar con estos CPBs y CPBs, nosotros sabemos la teoría del sobreextendimiento. La teoría del sobreextendimiento te dice que desde que el precio te rompe una estructura, mejor dicho, en este caso este BOS o el famoso tono, entonces desde ahí nosotros solamente nos vamos a interesar en dónde, en los niveles 1 o en el 20%, que viene a ser también un nivel 2. Estas dos zonitas van a ser las que nos van a interesar para buscar compras. ¿Listo? Para posiblemente buscar compras. ¿No? Pero en este caso, la tendencia es bajista. Eso significa que el precio por N, estas zonitas van a ser malas. Estas zonitas van a ser malas. Por eso es que a veces ustedes ven que yo pongo mi TP final, ¿listo? Mi TP final hasta por acá, porque estoy a favor de la tendencia, porque es bajista, ¿no? Entonces, aquí ocurre lo mismo. En este caso, estos CPBs, ¿no? En este caso, el CPB, ¿qué es lo que te va a dar? ¿Qué es lo que es el CPB? Es un catalizador de pullback, te va a dar esos retrocesos. Y desde aquí el precio comienza también a volverte a romper. Aquí te está rompiendo esta estructura. ¿Listo? Te está rompiendo esa estructura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a fijar? Pues ya de todas las zonas de arriba ya no nos van a interesar. Ahora lo que nos va a interesar van a ser esta nueva zona, la zona más cercana a lo que nos va a interesar. ¿Qué es lo que hace el precio? Bueno, al final es el precio retrocede, llega a tocar ese punto y de nuevo, si te das cuenta, está activándose ¿desde dónde? Desde un CPB. ¿Esto qué significa, Eduardo? Que al final es el precio de nuevo me ha venido, me ha vuelto a romper en una estructura. Eso significa que esta zonita de aquí, ¿listo? Esta zonita de aquí es la que me va a interesar. Entonces aquí es donde viene la reentrada de la reentrada, ¿no? Entonces el precio llega, reacciona, ¿por qué simple? Ah, muy bien, porque ha habido un CPB, ha habido un catalizador que ha hecho ese retroceso y me ha vuelto a romper estructura. Ah, ok, si hay retroceso y me rompe estructura, entonces esta zonita está ideal para buscar esas ventas, ¿no? Esa continuación. Ahora, ¿qué es lo que sucede también dentro de estos movimientos? Dentro de estos movimientos, si nosotros nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, de aquí a acá, encontramos que este punto, vamos a marcarlo con un Fibonacci, ¿no? Por ejemplo. Vemos que el punto, por ejemplo, en este caso, este fractal no está equilibrado. ¿Listo? Porque, por ejemplo, no llega al 50%. El precio simplemente puede retroceder sin llegar al 50% y desde ahí también caer. Entonces a nosotros no nos va a interesar ingresar al 50%, sino nos va a ingresar en la zona que se crea ese punto de interés o esa flick, por ejemplo, que le mencionan bastante. Es ahí la que nos va a interesar. No nos va a interesar exactamente el 50%, porque esas ya son continuaciones, en resumen, no nos va a interesar el 50%, simplemente las zonas que se crean. Y esas zonas que se creen tienen que ocurrir dos cosas. Uno, que tiene que salir de una demanda, de un CPB, y la otra es que tiene que romper estructura. ¿Listo? Entonces aquí está resumido qué es lo que es una flexión y qué es cuando está equilibrado o no está equilibrado. Hasta aquí, ¿me entienden? Carla, Javier, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿Entienden esta parte? Sí, sí, Eduardo, lo que yo esperaría también, teniendo en cuenta es que cuando no está equilibrado, Ya, estos dos puntos yo le vería como liquidez. exacto, sí, En estos points yo confirmaría sí o sí. ¿Por qué? Porque claro, puede ir para una zona posterior y recién ahí caer, ¿no? Por eso en esos dos exactamente. points confirmar sí o sí. O si no lo veo Sí, como liquidez, lo equilibra ese fractal recién y recién cae. exacto, también. Pero más que nada ese equilibrio que hay o esa liquidez tomada es cuando el precio te rompe una zona, ¿no? O cuando te rompe ese lo último. Pero también en algunos casos retrocede, ¿no? Retrocede llevándose esa liquidez como una gasolina
y en las finales llegan a ese 50% y caen. Eso también. Eso, por ejemplo, es un caso del euro USD que ha pasado en estas últimas semanas, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo con respecto a esto. Y, por ejemplo, es la neozelandesa USD. La neozelandesa USD, por ejemplo, en la última bajada que ha tenido, a mí siempre me gustan los puntos más altos, ¿no? Entonces, si yo analizo esta divisa, yo digo, oye, mira, ¿sabes qué? Aquí tenemos, vamos a analizarlo en una temporalidad mayor. Vamos a ponerlo en uno semanal, ¿listo? Y vemos qué es esto. Por ejemplo, tenemos que la idea de que todo esto viene a ser la estructura, ¿no? Esto viene a ser el último fractal que ha tenido el precio. Es más, teniendo en cuenta aquí nada más en temporalidades mayores es donde también funciona muy bien, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede aquí, no? Nosotros aquí encontramos nuestra zonita de demanda, ¿no? Vamos a ir señalándola para que me entiendan. Aquí encontramos una zonita de demanda. ¿Sí? Ahí tenemos una zonita de demanda. Esta zonita de demanda, por ejemplo, lo que me está creando aquí es esta zonita, que es el causante. Esta zonita a las finales reacciona, porque si ustedes se dan cuenta, el precio a las finales, ¿qué es lo que sucedió? El precio viene, toca esa entradita, reacciona hacia abajo, pero no es capaz de romper nada. Y luego el precio, ¿qué es lo que hace? Vuelve a subir. Si en caso eso ocurre, entonces, ¿dónde nos estaríamos fijando? En el causante real. ¿Cuál es ese causante real? Todo este movimiento sería este. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Este de aquí también se le considera como una flip también, porque es una zona de una continuidad. Si nosotros nos damos cuenta, aquí también hay una zona de demanda, ¿sí? Esto sería una zonita de demanda. ¿Qué es lo que pasa con esa zonita de demanda? Lo interesante de esto es que el precio tiene que retroceder. Nosotros nos damos cuenta, aquí es donde retrocede y aquí es donde termina rompiendo. Eso significa que esta zona se vuelve muy buena. Aquí ocurre lo mismo, en la parte de abajo, para señalar, porque eso es una flick. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? El precio llega a esta zonita de demanda, en este caso sería el famoso CPB. ¿Y qué es lo que ocurre, no? Ocurre ese retroceso y luego ese rompimiento. Aquí ocurre ese rompimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta zona? También es buena para poder hablar. La única diferencia es que esta zonita, vamos a ver si está equilibrada o no está equilibrada, ¿no? De todo este último fractal, ¿a qué me refiero con el último fractal? Me refiero a esto verde, ¿no? Vamos a señalarlo a todo este último fractal que ha habido, todo este fractal de aquí hasta acá. Vamos a ver si está por encima o por debajo del 50%, esta Flixon, ¿no? Si está por debajo del 50% puede ser considerada mala. Entonces nos enfocamos en las de arriba. Entonces para ello voy a sacar aquí mi Fibonacci, ¿no? Aquí, desde este punto de acá arriba y hasta este punto de acá abajo. En este caso es una buena Flixon porque llega a ese 50%. Pero lastimosamente el precio le interesa una zona más arriba. Entonces en este caso ha llegado a la zona más alta y desde aquí ha comenzado toda la caída. ¿Es algo normal? Sí. ¿Esto no ocurre? Sí. ¿No? Entonces a mí lo que me interesa es que con estos CPBs vas a saber qué son esperar. En algunos casos, si está por debajo del 50%, puede ocurrir lo que dice Javier, ¿no? Que lo toma como liquidez para completarlo y bajar. Entonces, en este ejemplo, tenemos esta zonita, ¿listo? Tenemos este fractal, nos bajamos a 1 diario, ¿listo? Y en 1 diario nosotros tenemos nuestro 50%. Hasta aquí está genial, el precio todavía no llega a ese 50%. ¿Qué es lo que sucede con esta zonita, no? Esta zonita, en las finales, el precio, vamos a usar acá una línea, ¿listo? Esta zonita es la que a mí me interesaba. Pero si nosotros nos damos cuenta, simplemente ha habido una sacada de liquidez. Una simple sacada de liquidez. No ha habido nada más, no ha habido un cambio estructural o algo para que me indique, oye, ¿sabes qué? Yo voy a venir acá y voy a buscar compras. ¿No? No me ocurre en ese caso. No ocurre porque al final simplemente ha sido una sacada de liquidez con una mecha. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos bajamos en otra temporalidad más baja, vámonos a 4 horas, y nosotros tenemos el pensamiento de que el precio todavía va a subir, ¿no? Porque todavía no ha llegado al 50%. Por ejemplo, en este caso, este punto no está equilibrado. Listo, genial. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues aquí puedo yo trazar, por ejemplo, mi línea de tendencia, ¿no? Aquí tenemos nuestra línea de tendencia. Muy bien. Vamos a trazarlo bonito. Ahí está mi línea de tendencia. Veo que este punto ha superado el máximo anterior. Por esa simple razón estoy señalando mi línea. Ahora, ¿qué es lo que sucede después? ¿Qué más lo que tenemos aquí? Oye, yo aquí veo que esto sería mi zona de demanda. ¿Sí? Aquí nosotros encontramos... Uy, perdón, se movió esto. Bueno, nosotros aquí encontramos nuestra zonita de demanda. Esto lo voy a considerar como una demanda.
Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa demanda? ¿No? Yo veo que el precio ha venido retrocedido. Entonces, aquí pueden ocurrir dos cosas. Cuando el precio llega a esta zonita de demanda, el precio puede ir y crear un nuevo fractal, llegando así al 50%. Yo eso es lo que estaría esperando. Eso sería mi punto de vista el mejor preciso. Pero luego de eso, otro punto de vista es que el precio a las finales, cuando haya llegado a la demanda, suba, pero no supere ese máximo anterior. Pero ¿qué es lo que ocurre con esto? El precio viene y rompería. Si el precio viene y rompe, entonces automáticamente aquí se está creando una flex. Esto es el punto de interés. ¿Por qué? Porque este sería, por ejemplo, en este caso sería la zonita de demanda, ¿no? La primera zonita de demanda, y este sería la primera zona de reacción, ¿no? Este sería el famoso CPB, ese sería el famoso CPB, esa reacción y el rompimiento. Entonces aquí también, si esto rompe, ya sabemos que aquí hay un BOS, es un cambio de tendencia. Entonces, por lo general, ¿qué ocurre? Ah, mira, si el precio es roto, tenemos dos zonas, ¿no? Tenemos una zonita que es aquí y tenemos otra zonita que es acá. ¿En cuál espero, Eduardo? Todo va a depender también de la liquidez. Por eso es que también les envié algunos patrones. Si nosotros vemos que la liquidez ha sido muy cerca, por ejemplo, en este caso a este punto, el precio simplemente con llegar a la primera zona, mejor dicho, a ese nivel 4, es más que suficiente. Es más que suficiente para que desde ahí se vaya. Pero también en otra teoría te dice que este nivel 4 tiene que tener liquidación, tiene que haber liquidado algo. ¿Para qué? Para que esta zona sea buena. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa si esta liquidez está demasiado lejos? Si esta liquidez está demasiado lejos y este punto, por ejemplo, no ha liquidado, entonces este punto se vuelve en liquidez y el precio tendría que llegar hasta el nivel 5. Eso te lo voy a explicar para que me entiendas un poquito mejor. Creo que está en el Notion. A ver, un momentito. Espérense. Para dejar de compartir y irnos acá al Notion. Un momento. Mm, Listo. Ya, chicos, ¿sí ven? ¿Sí ven esto? Sí ven, ¿no? Sí ven la pantalla. Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí es donde les estoy colocando lo mismo, ¿no? Entonces, esto lo envié hace un tiempito atrás. Vamos a seleccionarlo. Y esto también. Listo. Entonces, esta es la primera, ¿no? Lo que les estaba comentando un poco. Listo, lo que estaba comentándoles un poco, ¿no? Aquí hay liquidez. Aquí hay liquidez. Aquí hay una liquidez que está muy cerca a la zona. Entonces, ¿qué es lo que pasa el precio? Mira, viene esa zonita de demanda. Este es el CPB, ¿sí? El precio reacciona y luego el precio viene y te termina rompiendo. Entonces, la gran pregunta es, Eduardo, yo tengo dos niveles. Tengo el nivel 4 y el nivel 5. ¿Dónde va a reaccionar el precio? Si tú has visto que la liquidez, aquí la liquidez a las finales está muy cerca de la zona, simplemente tú conténtate con este nivel 4, porque es aquí en este nivel 4 en donde el precio retrocede y desde aquí se iría. No es necesario que llegue al nivel 5. Ahora, nosotros sabemos que en el nivel 4 siempre hay una confirmación, ¿no? Ya esas son para las personas que aquí buscan una confirmación. Aquí es donde yo ya estaría buscando una reconfirmación, ¿sí? Entonces, en este caso se lo dejaría ya para ustedes. ¿Qué es lo que pasa si esta liquidez está demasiado lejos? Esta liquidez de aquí. Esta liquidez, el precio ha liquidado, pero demasiado lejos al punto de entrada. Entonces, en este caso ocurre lo siguiente. Me voy aquí y aquí encontramos otro ejemplo. En este caso, esta liquidez, toda esta liquidez que está aquí, está demasiado lejos al punto de entrada. Entonces, ¿qué es lo que significa aquí? Que este nivel 4 se tomaría como un inducement. Estaría generando esa liquidez. Entonces, ese nivel 4 es demasiado malo. No nos va a interesar dentro del mercado. ¿Por qué? Porque al final ese es un inducement. El nivel 4 deja de existir. ¿Ok? Deja de existir y simplemente el precio vendría, llegaría a ese nivel 5 y desde nivel 5 se estaría yendo. ¿Existe? Dime, Javier. No. Listo. Existe un caso en donde el precio está demasiado, bueno, su liquidez está demasiado lejos, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese caso? Por ejemplo, aquí yo te presentaba el primer caso, que es cuando la liquidez está cercano, ¿sí? La liquidez está cerca y al final ese nivel 4 se vuelve atractivo. Pero, ¿qué es lo que sucede en este caso? Bueno, esta liquidez está demasiado lejos, entonces el nivel 5 se vuelve atractivo.
Pero también hay otro caso, ¿listo? Que se lo voy a explicar acá. Vámonos a por acá abajo. ¿En dónde? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se lo voy a dibujar para que me entiendan un poco. Listo. Tenemos esto, tenemos una tendencia alcista. El precio viene, reacciona por aquí, Eduardo, no se por ve, aquí. creo. Ah, ya. Ahorita lo hago. Espérate. Listo. Ah, ¿que no han estado viendo esto? ¿Que les estoy explicando? Y ahorita sí, ahorita sí. Ah, ok, entonces algo ha pasado por acá. Bueno, listo. Se los explico. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, existen tres casos. Bueno, existen más, ¿no? Pero vamos a explicarlo el primero. El primer caso es cuando la liquidez estaba aquí. ¿Listo? Aquí hay una liquidez, aquí el precio ha tomado esa liquidez. Está muy cerca al punto. ¿Eso qué significa? Que este nivel 4 se vuelve demasiado atractivo. El precio simplemente viene, aquí está el CPV sube, el precio viene, te rompe ese CPV, listo, genial. Como ha tomado la liquidez muy cerca al punto, ok, entonces simplemente el precio reacciona en el nivel 4 y del nivel 4 nos vamos. Punto, se acabó. Ese sería en el caso número 1. En el caso número 2 es cuando esta liquidez de aquí está demasiado lejos. En este caso está aquí, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esta liquidez está demasiado lejos a ese punto de entrada. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que este nivel 4 se vuelve en inducement, se vuelve en liquidez. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el precio? Ah, como no ha tomado su liquidez por fuera, ¿no? Nosotros decimos, oye, esa liquidez que no ha tomado está muy lejos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ah, el precio viene al nivel 5 y del nivel 5 comienza a actuar. Pero existe otro caso, ¿listo? Y este caso es justamente el que les voy a explicar acá. Entonces, nosotros igualito tenemos acá nuestra zonita, ¿listo? Ahí está nuestra zonita en temporalidades mayores. Nosotros aquí tenemos nuestra zonita de demanda, ¿listo? Ahí está nuestra zonita de demanda. Eso significa que aquí encontraríamos el famoso CPV, ¿sí? Ese es el CPV. Y nosotros acá tenemos dos zonas, ¿no? Tenemos esta zona de nivel 4 y tenemos esta zona de nivel 5. Eduardo, ¿y qué es lo que sucede con esta liquidez? Esta liquidez, por ejemplo, está demasiado lejos al punto de entrada, ¿sí? Está demasiado lejos este punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Van a haber algunos casos en donde el precio simplemente viene al nivel 4 y del nivel 4 se va. Oye, Eduardo, pero si tú me has dicho que cuando esta liquidez está lejos, ¿ok? Esta liquidez está lejos, eso significa que el precio llega al nivel 5. ¿Y por qué en este caso simplemente llegó al nivel 4 y del nivel 4 se va? Ah, muy simple, porque el precio, ¿qué es lo que ha sucedido acá? Ha liquidado. El precio aquí ha tomado esa liquidez de afuera. Entonces, cuando el precio ha tomado esa liquidez de afuera, el nivel 4 se vuelve importante y ya no es necesario que llegue al nivel 5. Entonces, este, por ejemplo, sería el caso número 3. ¿Sí? Entonces, mira, date cuenta de esto, el precio aquí ha tomado esa liquidez y esto sería el nivel 4. Entonces, cuando el precio tiene la liquidez de por acá afuera demasiado lejos, también puede llegar al nivel 4, pero siempre y cuando haya liquidez. Entonces, aquí en el ejemplo 2, no existe eso. Aquí no hay una sacada de liquidez, si te das cuenta. Entonces, como aquí no hay una sacada de liquidez, esto se toma como un inducement. ¿Y qué es lo que pasa con el precio? Pues llega a ese nivel 5. Y del nivel 5 recién es donde se va el precio. Entonces, en algunos casos, tú cuando hagas backtesting, que porque eso es lo que yo también he notado, en algunos casos, oye, sí, esta liquidez está demasiado lejos, está bien, pero ¿por qué el precio reacciona en el nivel 4? ¿Por qué desde el nivel 4 se va? Ah, muy fácil, porque aquí el precio ya sacó esa liquidez. Ya no es necesario que llegue al nivel 5. Simplemente, como ya sacó la liquidez, desde aquí se va. ¿Me entienden esos casos? ¿Me entienden esa gran diferencia? Sí, 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 está bueno, está bueno. ¿Sí? ¿Sí, Carla? Listo, sí, genial, listo. Entonces, eso es lo que sucede, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Entonces, dicho eso, ya explicando de los casos, eso es lo que estaría ocurriendo acá, ¿no? Tendríamos que estar analizando y viendo a ver qué es lo que sucede. Entonces, nosotros aquí, ¿qué es lo que tenemos? Muy bien, tenemos aquí que el precio ha sacado esa liquidez. Ha sacado esa liquidez y está muy cerca al punto. Eso significa, vamos a ir pasando la gráfica, que si el precio de la final es qué es lo que está ocurriendo, muy bien, aquí ya rompió. Entonces, esto se convierte en el famoso CPV, ¿sí? Este es el famoso CPV. Aquí lo que voy a colocar, el famoso CPV. ¿Sí? Ese es el CPV. ¿Eso qué significa, Eduardo? Que yo tengo dos zonas, ¿sí? Tengo dos zonas. En este caso, voy a señalar, aquí tendría toda esta zonita que sería mi nivel 5, ¿sí? Vamos a señalarlo aquí con color naranja, por ejemplo. Y tengo toda esta zona.
porque toda esta vela es la última. Toda esta vela de aquí es la última. Esta zona sería mi nivel 4 en realidad. Este va a ser mi nivel 4. Entonces vamos a colocar aquí nivel 4. Entonces, ya entendiendo un poquito de esto, yo les diría, ¿en dónde estarían esperando ustedes su entrada? ¿En el nivel 4 o en el nivel 5? ¿Sí? En el nivel 4 o en el nivel 5. Según los casos, si yo te estoy hablando de que aquí la liquidez está muy cerca al punto de entrada, eso significa que simplemente tú tienes que enfocarte en el nivel 4. Nada más. El nivel 5 no. El nivel 5, acuérdate que era cuando el precio estaba demasiado lejos. Por ejemplo, el precio aquí sube, 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 y aquí te hace una tremenda mecha, y esa liquidez está demasiado lejos a ese punto. Ahí es donde nos fijamos en el nivel 5. ¿Sí? Ahí es donde nos fijamos en el nivel 5. Entonces, mientras tanto, ahorita nuestro punto de entrada debería ser en el nivel 4. En el nivel 4 van a haber muchas personas de que van a querer confirmar. Es normal, porque el nivel 4 siempre se confirma. Entonces, en este caso ya estamos utilizando confirmaciones de que este es el CPB y este sería el nivel 4. Eduardo, eso significa que yo puedo aquí simplemente por posicionamiento, yo puedo aquí colocar este punto y podría colocar esta zonita de acá. ¿Listo? Entonces, este sería mi punto de entrada, por ejemplo, ¿no? Este sería mi punto de, mi punto de entrada. Y al final es, ¿hasta dónde me iría? Pues hasta el último, el PF final, ¿no? Que sería este. Este sería mi PF final. Eduardo, acá existen más puntos, ¿ok? Y quiero entender esto. Quiero que lo entiendan más que nada. Esto de aquí es una zona de demanda. Vamos a señalarlo. Esto sería una zona de demanda. Esto de aquí también es otra zonita de demanda. ¿Sí? Quiero que lo entiendan. Esta es otra zonita de demanda. Esto es otra zonita de demanda, que al final estos son los que se van a convertir en CPBs. Aquí existe el último punto de demanda que, por ejemplo, lo señalaría así. ¿Listo? Entonces, todos estos azules se convierten en CPB, CPB, CPB. Entonces, ¿qué es lo que te dice la regla? ¿No? Que si el precio de los finales viene, por ejemplo, en este CPB, el precio puede retroceder, puede llegar a este punto y de nuevo romper. Y el precio de los finales te rompe, lo que te está creando es un nuevo punto. El precio, por ejemplo, puede venir acá, por acá, y de aquí retroceder y volver a caer. Eso significa que por aquí te está creando un nuevo punto, ¿no? Estos son los famosos flip. Estas son las famosas flip. Entonces, el precio, por ejemplo, imaginemos que vuelve a romper y aquí te crea un punto. Eso significa que el precio puede retroceder por este primer punto, porque es una zona, es una flip, una de oferta. El precio puede llegar a este punto y de nuevo volver a caer. Esas son las reentradas, ¿no? Es para darle un seguimiento de puras reentradas. Pero, ¿qué es lo que te interesa a ti? Que todo primero salga de demanda. Si el precio, por ejemplo, aquí no salió de demanda, a mí no me va a interesar. Si el precio aquí sí sale de demanda y de luego te rompe, ok, este punto es el que se vuelve interesante. Porque tiene que cumplir esas dos reglas. ¿Sí? Entonces, les mando otro link para que continuemos. ¿Sí? ¿Sí me entienden, no? ¿Ahorita? Sí, sí, sí. Dale, dale, envío. Listo, te envío otro link.